Antes de comenzar quiero darle las gracias a cada uno de ustedes. Ha sido un tiempo hermoso esta adoración en la que estoy seguro que Dios ha estado hablando a su corazón, ministrando su vida. El ambiente aquí en nuestros estudios ha sido tremendo. La manera de sentir y de percibir la presencia de Dios, y cuando nos sumamos a poder entonar esa adoración con nuestra capacidad, sea entonemos o no entonemos, Dios lo que le presta atención es lo que tu corazón le está diciendo. Así que ha sido tremendo. Y estoy seguro que allí, si vos tomaste la misma determinación, Dios ha estado acompañándote. Y quizás ha comenzado a obrar en tu vida y ha comenzado a poner en marcha esa máquina de los sueños imposibles que Él tiene, para que eso que vos le has pedido a Dios pueda comenzar a concretarse. Tal vez aquellos que tenían alguna dolencia en medio de esta adoración, si de verdad expresaron gratitud, quizás han comenzado a recibir esa sanidad que Dios tiene preparado para todos y cada uno de nosotros. Así que, pero bueno, acá estamos en lo mejor que tiene nuestro Decídete, en este tiempo, esta nueva ocasión, esta nueva oportunidad que Dios en su misericordia nos otorga, para que podamos disfrutar de su reconfortante, edificadora y tremendamente hermosa palabra. Así que quiero invitarle a que, para seguir coronando este tiempo de la mejor manera y permitirle a Dios, o darle a Dios toda la libertad de que haga en nosotros lo que Él tenga ganas de hacer, podamos orar, podamos elevar una oración a Dios y decirle: te damos gracias, Dios, por este tiempo, por esta ocasión de poder compartir y disfrutar de tu palabra, de lo que tú has especialmente determinado y preparado para mi vida y para la vida de cada uno de aquellos que van a escucharlo, quizás hoy, quizás mañana, quizás en otro momento, pero que al fin de cuentas, cuando tu palabra llega a nuestra vida, Señor, siempre hay algo que produce, siempre hay algo que encamina, siempre hay algo que corrige, siempre hay algo que utiliza para fortalecer nuestra fe, para aumentar nuestra confianza. Así que yo sé, Señor, que este no será una excepción y que tu palabra en este día va a atravesar todo nuestro ser, y mientras lo haga va a ir sanando nuestro interior. Gracias por este privilegio, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Y ahora sí, todo está listo, todo está preparado para que su palabra, la palabra de Dios, pueda ser derramada sobre nosotros. Para que su palabra, como lo dijimos, pueda inundar nuestro ser. Y esa palabra de la cual vamos a tomarnos en esta mañana se encuentra allí en ese libro que relata los comienzos de la poderosa iglesia de Dios, el libro de Hechos. Y nos encontramos con que allí en el capítulo 1 Jesús nos dice: recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y está por demás claro en este pasaje que lo que nos mueve a cada uno de aquellos que nos hemos atrevido, nos atrevemos y nos seguiremos atreviendo a declararnos o a proclamarnos hijos de Dios, es ese vital combustible, el Espíritu Santo de Dios, lo que nos hace y nos convierte en valientes. Cada uno de los que declaramos, aceptamos y de verdad tenemos a Cristo Jesús como Rey de nuestra vida,
tenemos en nuestro interior un motor, un poderoso motor, que es esa vida espiritual que Dios nos ha dado. Pero claro, como todo motor, necesita combustible. Necesita algo que lo alimente para poder funcionar, y para nosotros ese precioso y ese vital combustible es el Espíritu Santo de Dios. Porque de la misma manera que cualquier lamparita no puede funcionar si no está conectada a la corriente eléctrica, nuestra vida como cristianos no puede funcionar si no está conectada al Espíritu Santo de Dios, que es la fuente de la energía de Dios. Ese poder que emana del cielo a través de la presencia de ese Espíritu Santo, y que cuando nos llena, enciende en nuestra vida la luz de Dios. Pero si te decís cristiano, o si te autoproclamas hijo de Dios y no tenés esa presencia, entonces esa poderosa energía que debería haber en vos y que no la hay, puede llevarte a querer pretender saber muchas cosas. Pero déjame decirte algo: si el poderoso Espíritu Santo de Dios no mora en tu interior, ninguna de esas cosas que pretendes saber o que decís saber nunca te va a funcionar. Dios se ha determinado, ha propuesto hacer su obra en este mundo a través de su pueblo, a través de su iglesia. Por eso ha depositado su gloria en cada uno de nosotros, que somos los que conformamos su pueblo. Allí en Juan 20 Jesús dijo: como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y también dijo ahí en el capítulo 14, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho. Y no se quedó con eso, sino que dice, aún mayores. Por eso debemos entender que vos, usted y yo, y cada uno de los que conformamos su pueblo, su iglesia, somos el poderoso brazo armado de Dios en este mundo. Pero para que de verdad seamos poderosos, necesitamos estar llenos de la unción del Espíritu Santo. Porque si no es así, nos va a pasar como a muchos. Tendremos ojos, pero no veremos. Tendremos oídos, pero no oiremos. Y lo que es peor, no habrá poder en nuestra palabra. Si de verdad no tenemos ese fuego del Espíritu Santo, no habrá en nuestro interior ni la pasión ni la fortaleza que se necesita para poder concretar la tarea que Dios nos tiene asignada y Él está esperando que nosotros hagamos. Allí en el capítulo 20 del libro de Juan, dice la palabra de Dios que cuando las mujeres se encontraron con la tumba vacía después que Jesús había resucitado, fueron rápido, corriendo salieron a contarle a los discípulos. ¿Y cuál fue la actitud de esos discípulos? Aquellos que habían caminado con Jesús, aquellos que habían sido testigos de todo lo que Jesús había hecho, aquellos que habían sido espectadores del mover y de la manifestación del poder de Dios en la tierra, ¿qué hicieron? Se habían encerrado por miedo a los judíos. Y dice el capítulo 20 del libro de Juan que de pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos, diciéndoles: la paz sea con ustedes. Y les reprochó por no haber creído, y no solamente eso, sino que Jesús allí se dio cuenta que el motor de ellos se estaba quedando, que todo lo que ellos habían podido receptar durante los 3 años de su ministerio en esta tierra estaba haciendo que ese motor se quedara sin el alimento que los estaba movilizando. Y dice el verso 22, entonces sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Y ese generador que no andaba comenzó a funcionar. Ese motor que no arrancaba, arrancó.
Y ellos salieron de su encierro. Y 50 días después de que Jesús había resucitado, el día de Pentecostés, ellos estaban reunidos junto con otros y se cumplió lo que había escrito Joel ahí en el capítulo 2, donde dice: derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Y entonces esos 120 reunidos, dice el libro de Hechos en el capítulo 2, se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban. Y dice el verso 4, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo. Poder del cielo fue derramado sobre la vida de esos 120. ¿Y sabes por qué Dios había dicho en Joel: derramaré mi espíritu sobre toda la gente? Porque las personas, sus hijos y sus hijas, no funcionan si no están llenos del Espíritu Santo de Dios. Un hombre, una mujer sin el Espíritu Santo, sin la poderosa e incomparable fuerza de Dios en su interior, son simples seres humanos librados a sus propias fuerzas. La obra de Dios es sobrenatural. Y lo que nos enfrentamos, aquello que creemos en Él, también es sobrenatural. Los poderes de nuestro eterno y derrotado enemigo el diablo son, muchos de ellos, sobrenaturales. Por eso Pablo escribió allí en 1 Corintios 2, los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Tremendo. Dice, todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Pablo sabía que sin la unción del Espíritu Santo, la lucha diaria, la tuya, la suya y la mía, se convertían en una guerra despareja. Porque si en tu vida no está vivo ese fuego que produce en tu interior el Espíritu Santo, te convertís en la más simple e indefensa presa para ese astuto enemigo nuestro, para que Él pueda hacer con vos lo que quiera, para que te tenga atado, para que te aleje de Dios y así te pueda dominar y controlar. Empezás a mirar para todos lados y no sabes a dónde ir. En tu vida perdiste el rumbo y el propósito y tampoco tenés la visión que debes seguir y menos las fuerzas necesarias para poder liberarte. Y eso era lo que les pasaba a los discípulos. Estaban encerrados por miedo, pero cuando vino el Espíritu Santo, cuando fueron llenos del poder, dice la palabra de Dios en Hechos 2, que comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Y aquellos que los veían no entendían nada. Dice la palabra de Dios que se burlaban de ellos diciendo, solo están borrachos, eso es todo. Pero ¿sabes una cosa? Esos 120 estaban borrachos, sí, pero de la llenura del Espíritu Santo en su interior. Y comenzaron a predicar el Evangelio. Y sucedían las cosas que Jesús les había anticipado. Los enfermos eran sanados, los oprimidos liberados, los presos se encontraron con la libertad. Pedro había dicho ahí en Mateo 26, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré, le había dicho Pedro a Jesús. Pero lo que Pedro no sabía era que para dar la vida por Cristo debes estar lleno del Espíritu Santo. Y aunque Pedro amaba a Jesús y tenía buenas intenciones, Pedro lo terminó negando. Y no una, sino 3 veces. Por eso podríamos preguntarnos, ¿de qué nos sirve que querramos hacer algo para Dios
si no lo hacemos en el poder del Espíritu Santo? Quizás todos tenemos buenos deseos, todos tenemos buenas intenciones. Quizás deseemos cruzar el océano nadando, o a lo mejor queremos volar muy alto. Filipenses 4 dice, todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Y claro que es cierto, pero para que eso pueda cumplirse, tenés que estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Dios quiere que nosotros, vos, usted y yo, podamos arrebatarle territorio al enemigo. Dios desea llenarnos con su Espíritu Santo, llenarnos de su poder. Yo por ahí me imagino la desesperación del Espíritu Santo diciéndote, ay, te quiero llenar, te quiero llenar. Y vos ahí totalmente insensible e indiferente. Y perdóname, pero siento la necesidad de parte de Dios de decir esto. Porque sabes una cosa, el deseo de Dios es usarnos, ungirnos, llenarnos de su poder. ¿Y sabes para qué? Para que se cumpla todo lo que Jesús nos dejó dicho ahí en Marcos 16. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Dios quiere, anhela que seamos alguien distinto. Alguien poderoso, alguien que marque la diferencia, alguien que no espere que las cosas cambien, sino que vos y yo seamos quien las cambie. Alguien que no lea la historia, sino que seamos quienes provoquen que otros la escriban. Ojalá lo estemos entendiendo. Pedro, aquel cobarde que negó 3 veces a Jesús, después que fue lleno del Espíritu Santo, dice el capítulo 3 del libro de Hechos, que entrando con Juan al templo, se encontraron en la puerta con un hombre cojo de nacimiento que pedía limosna. Entonces Pedro le dijo, míranos. No le pidió por favor, no, fue una orden. Le dijo, míranos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. ¿Y sabes qué pasó? Dice la palabra de Dios, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Ahora yo me pregunto, ¿cómo supo Pedro que lo podría hacer? ¿Cómo se dio cuenta de que él podía llegar a hacer eso? Simplemente porque fue el poder del Espíritu Santo puesto en acción a través de la fe de Pedro. Y déjame que te cuente algo más. Ese tosco y limitado pescador, ese Pedro porfiado, que donde leímos que muchas veces a lo mejor no entendía lo que Jesús le enseñaba, la primera vez que dio las buenas nuevas, la primera vez que se paró y predicó del mensaje de salvación, dice Hechos 2, que fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3.000 en total. ¿Qué tal? El poder del Espíritu Santo obrando y actuando a través de un hombre que se deja utilizar por Dios. Y las mismas autoridades, aquellos que habían crucificado a Jesús, las mismas a las que los discípulos le tenían miedo, fueron corriendo a ver qué pasaba, porque el pueblo glorificaba a Dios. Y no solamente eso, sino que seguía a estos hombres que anunciaban en el nombre de Jesús el perdón de pecados y la resurrección de los muertos. Ellos no podían soportar que se predicase en ese nombre la resurrección de los muertos. Los saduceos no creían en esto. Pero esta vez Pedro ya no tenía miedo.
Y sobre ese hombre cojo que había sido sanado, Pedro les dijo, por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado. Y ustedes saben que él antes era un inválido. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Tremendo. Ahí estaba ese Pedro cobarde, pero ahora lleno del Espíritu Santo. Se había convertido en un poderoso y valiente guerrero que proclamaba que aquel Jesús que habían crucificado, ahora el Cristo resucitado, era el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que todos podemos encontrar la libertad. Y cuidado, libertad no es estar en Bower. Libertad es cuando en tu vida te domina la droga, el cigarrillo, el alcohol, el mal carácter, la mentira, el mal hablar. Todas esas cosas te encadenan y sin darte cuenta te van alejando en algún momento cada vez más de Dios. Cuando te convertís en violento o en violenta, cuando golpeas a tu esposa o a tu esposo, cuando golpeas a tus hijos. Pero de todas ellas, en el nombre de Jesús, podés encontrar la libertad. Aquellos del concilio que los querían acusar, decían, ¿qué debemos hacer con estos hombres?, se preguntaban. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa y todos en Jerusalén ya lo saben. Y les dijeron, agarraron a Pedro y le dijeron, nunca más vuelvan a hablar en el nombre de Jesús. Y seguramente si Pedro hubiera sido el de antes, capaz que salía corriendo, pero ¿sabes qué? Ahora era Pedro, lleno del Espíritu Santo. Imagínate a Pedro calentándose las manos en el fuego cuando lo estaban juzgando a Jesús. Y una mujer le dice, tú eres uno de ellos, pero él lo negó. Y vino otro y le dicen, eres uno de ellos. Y Pedro responde, maldita sea, lo juro por esta luz que me alumbra. No le bastó con negar, sino que maldijo, insultó. Él juró que no conocía a Jesús. Pero ahora ese nuevo Pedro se le paró a aquellos y mirándole la cara les dijo, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. No lo podían parar a este hombre. ¿Por qué? Porque era carne ungida, era un hombre ungido, el Espíritu Santo derramado sobre la carne de los discípulos que hasta antes de eso habían sido hombres tímidos y temerosos. Podría preguntarte, ¿qué clase de carne, y perdón la expresión, pero qué clase de carne vendrías a ser? ¿La simple o la ungida? Que tiemblen esos cristianos o que dicen llamarse cristianos y que les da vergüenza hablarle a un compañero de trabajo, porque sabes que Cristo se avergonzará de ellos cuando venga a buscarnos. ¿Sabes cuál es la vergüenza que siente? Que se burlen de él o de ella. Tienen miedo de perder al amigo o a la amiga, o perdón, a aquel que se dice amigo o amiga. Yo hoy ruego a Dios para que Dios te libre de hacer algo así. Yo ruego a Dios que hoy Él te libre de cerrar tu boca cuando debes confesar que aquel que te mantiene de pie es Dios. Estos religiosos los comenzaron a amenazar y los soltaron a Pedro y a los que estaban con él. ¿Te lo imaginas a Pedro diciéndole a Juan, che, dejémonos de embromar, no hagamos ningún milagro más? Y Juan respondiéndole, tenés razón, Pedro, quedémonos piola, tranquilitos, tomemos un matecito. No, porque ellos con más ánimo aún, con más coraje,
Siguieron predicando el Evangelio. Dice Hechos 5, los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo. Y desde el verso 14, ahí en Hechos 5, dice, sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres, creían y se acercaban al Señor. Como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas para que la sombra de Pedro cayera sobre alguno de ellos cuando pasaba. Multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban Jerusalén y llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos. ¿Y sabes cómo termina este versículo? Y dice, y todos eran sanados. Bendito sea Dios. Pedro, un hombre, cabeza dura, protestón, cobarde en algún momento de su vida, pero que cuando llegó el Espíritu Santo sobre él, se convirtió en aquel que no tuvo temor a desafiar a aquellos que querían impedir que el nombre de Cristo Jesús fuera proclamado como único nombre que nos lleva a la presencia de Dios. Ay, que termina, ¿no? Bendito sea Dios. Dice que los trajeron de nuevo al concilio. Los tenían de acá para allá. Váyanse, pero no, bueno, ahora vengan. Y les dijeron, ¿acaso no le dijimos que no enseñaran nunca más en el nombre de ese hombre? En lugar de eso, ustedes han llenado a toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él. ¿Y sabes qué respondieron Pedro y los que estaban con él? Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. El Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos después que ustedes lo mataron colgándolo en una cruz. ¿Y sabes qué más? Dice que al oír esto el Concilio Supremo se enfureció y decidió matarlos. Pero ¿sabes algo? Ya no importaba. El fuego de Dios estaba en la médula de los huesos de estos hombres. Ya nada podría detenerlos. El poder de Dios estaba en ellos. Ya no les importaba si los serruchaban, si los crucificaban. Bendito sea Cristo Jesús. ¿Sabes algo? Dios anhela encontrar en estos días hombres y mujeres determinados como aquellos de ese tiempo. Solo queda ver qué es lo que Dios puede hacer con tu vida si se lo permitís. Dios quiere hacer su obra, pero ¿sabes algo? No la podrá hacer con tímidos inútiles. Dice Apocalipsis 21 que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Los cobardes están en la misma lista que los fornicarios, los adúlteros y los homicidas. Los que dice el verso 8 tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Ahora yo me pregunto, quizás sos un cobarde que te crees mejor que un homicida. Pero te recuerdo, los dos están en la misma lista de los que no entrarán en el cielo. La diferencia es la determinación a permitirle que el Espíritu Santo llene tu vida. Que vos puedas confesar con tu boca que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, aquel que murió en una cruz, sí, fue crucificado, sí, murió, sí, lo bajaron de una cruz muerto, sí, lo llevaron a una tumba y lo enterraron, sí, pero sabes que al tercer día esa tumba quedó vacía, porque el poder de Dios le levantó de entre los muertos y esa tumba es la única vacía en toda la historia de la humanidad.
Y ese es el nombre que nos fue dado sobre todo nombre. Ese es el que nos prometió que el Consolador vendría a nuestra vida, que seríamos llenos del poder del Espíritu Santo de Dios, pero para que eso ocurra necesitas tener la determinación de permitirle que Dios te llene de Él. Dios no es un Dios invasivo. Dios no es un Dios que vaya a forzarte a algo. La determinación es tuya. Quien le permite a Dios obrar en tu vida sos vos. Es tu actitud, es tu determinación, es tu compartir, es por dónde caminas. Así que en este día yo quiero invitarle a que podamos aceptar el ser llenos del Espíritu Santo de Dios y que podamos entender que es el único combustible que nos permitirá caminar esta vida en victoria. Que es importante que Cristo habite en tu corazón, por supuesto, es una condición indispensable para que el poder del Espíritu Santo pueda entrar en vos y así se conviertas en ese hombre y en esa mujer, que puedas autoproclamarte hijo de Dios y que el obrar de Dios en tu vida avale lo que tu boca está diciendo. Así que ahí donde estés, que podamos dedicarle un par de minutos a hablar con Dios, a orar a Dios. Porque todavía hay muchos Pedros que tienen que despertarse. Todavía hay muchos Pedros que tienen que ser llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Que todavía hay muchos Pedros que caminarán por esta tierra y sanarán cojos. Muchos Pedros que cuando caminen sacarán los enfermos para que aunque sea su sombra pueda cubrirlos y así sean sanados. La determinación es tuya, es suya. Está en vos, está en usted. Hoy es tiempo que podamos decirle a Dios, Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra reveladora, que nos ha confrontado, Señor, con nosotros mismos, con nuestra actitud, con lo que tenemos dentro. Por eso quiero, Señor, pedirte perdón por mis dudas, quizás por mi doble ánimo, Señor. Hoy abro mi corazón a tu verdad, a tu palabra, esta que en esta mañana tú has traído a nosotros, a nuestra vida. Y quiero pedirte que me perdones. Quiero pedirte que me limpies. Quiero pedirte que puedas hacerme libre, Señor, de todo aquello que a ti no te agrada. Quiero que puedas encontrar en mí un recipiente acepto y en las condiciones que tú esperas que tenga para poder derramar en mi interior de tu Santo Espíritu. Padre, en esta hora yo renuncio al temor y a la duda. Yo confieso con mi boca que tú me amas, que me has amado y me seguirás amando y que nunca vas a desecharme. Te pido, Señor, que me libres de todas mis debilidades, que fortalezcas mi hombre interior, que llenes mi espíritu, Señor, del tuyo, que tu presencia pueda morar en mi interior. Señor, que tú, Cristo Jesús, puedas alojarte en mí, en mi corazón. Que puedas encender el fuego en mi vida. Que puedas hacer de mí un valiente, como lo fue Pedro, como lo fue David, Josué, como lo fue Esther, como lo fue María, como lo fue Ruth. Hombres y mujeres que se determinaron a creer en Dios, a confiar en Dios, a depositar su vida en Dios y a permitir que Dios los utilice. Padre, yo quiero que puedas encontrarte con hombres y mujeres que no pasen desapercibidos en este mundo, hombres y mujeres determinados a dejar huella profunda en esta tierra. Que sean conocidos por ti, Señor, que su nombre esté inscrito en el libro de la vida, pero que también el infierno tiemble cuando sientan su nombre. Hombres y mujeres que pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán,
Que no habrá pandemia ni crisis que pueda debilitarlo, porque ellos estarán llenos de tu poder. Hombres y mujeres que quizás en esta hora están escuchando tu palabra y tienen la determinación en su interior de dejarse ser llenados de ti, y que a partir de este día sean valientes guerreros, victoriosos hombres y mujeres en ti. Padre, en esta hora te pido que soples de tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros. Que sea tu fuego consumidor llenando nuestro ser. Así como tu Espíritu Santo, Señor, se movía sobre la faz de las aguas al comienzo de los tiempos, que ese poderoso Espíritu encuentre morada en mi interior. Yo te doy gracias, Señor, porque tu palabra en esta mañana, Señor, ha traído revelación a mi vida. Yo sé que aquellos que en este tiempo han determinado escucharte y abrieron su corazón, será un día que lo recordarán por siempre. Padre, en esta hora te pido bendigas a cada hombre y a cada mujer que determina, que escoge y que decide caminar esta vida tomado de tu mano. En el precioso y maravilloso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Y amén.